Bienvenidas y bienvenidos todos a estos tutoriales que vamos a ir creando y subiendo a las distintas plataformas para ayudaros a la definición o redacción de proyectos finales de ciclo de Cenifer. Esta es la primera entrega de la parte A que corresponde a la definición básica del proyecto. Bien, dentro de la definición básica del proyecto, el primer asunto sería escoger un tema de proyecto. Muchas de vosotras y vosotros ya tenéis un tema de proyecto asignado a través del acta de proyectos. No obstante, nos parece interesante repasar toda esta parte que en definitiva responde a la pregunta ¿de qué quiero hablar? Lo primero en lo que nos vamos a fijar es en cómo define la Real Academia de la Lengua Española un proyecto. Si acudimos al diccionario veremos que hay tres definiciones alternativas. La primera, primer esquema o plan de trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle forma definitiva. La segunda, conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de ingeniería o arquitectura. Y la tercera, y la que consideramos más adecuada para el ámbito educativo en el que nos estamos moviendo y el proyecto que vais a acometer, documento técnico previo a la ejecución de una construcción, instalación, obra o cualquier otra actividad que la define o condiciona de modo necesario. Bien, pues una vez definido el proyecto, quedándonos con esa tercera definición, podemos deducir que un proyecto debe ser concreto y seguir un plan, se hace con un objetivo, es necesario para una actividad y comunica información esencial, indispensable. Por lo tanto, podemos hablar de las siguientes nociones básicas. Los proyectos son únicos, se ejecutan concretamente con un fin y para unos recursos disponibles solo para este proyecto. Es totalmente intransferible. De forma general podemos decir que los proyectos son totalmente intransferibles. Un proyecto es dinámico, puede variar y de hecho varía mucho a lo largo de su desarrollo. Por lo tanto tenemos que entender que la planificación ha de ser flexible. Un proyecto se basa en una metodología de gestión que debe estar definida en las fases iniciales de la planificación. Recalco esto porque es importantísimo. Un proyecto persigue un objetivo concreto, un objetivo definido desde el principio. Y un proyecto, por lo tanto, no es una operación rutinaria. No podemos encarar un proyecto como encararíamos de forma rutinaria cualquier otra actividad docente. Bien, para acompañarnos en la definición del proyecto o de ilustrarnos un poco con ejemplos de caso práctico, las explicaciones que vamos a ir aportando, tenemos aquí a Kobe que quiere redactar un proyecto pero no sabe por dónde empezar ni de qué quiere hablar. Vamos a ayudar a Kobe a definir su proyecto. La pregunta que se plantea es, ¿y si no sé de qué quiero hablar? Bien, es cierto que muchas veces resulta muy complicado encarar un proyecto si no tenemos ninguna idea de qué nos gustaría tratar en ese proyecto. En ese caso, recomendamos que os hagáis las siguientes preguntas. ¿Qué se me da bien? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué quiero aprender? Son tres preguntas que puede parecer una tontería, pero ayudan a centrar muchísimo el tema del proyecto. Si nos preguntamos de qué quiero hablar, sí que es verdad que es mucho más fácil redactar un proyecto, una investigación de algo que nos interese, que nos apasione, porque siempre nos va a apetecer mucho más investigar sobre ese tema. Pero también es verdad que puede ser complicado que se nos ocurra algún tema, por lo tanto os recomendamos hacer un brainstorming o tormenta de ideas. Bien, para un brainstorming lo único que necesitamos es generar un ámbito concreto, fijar un ámbito de ideas que nos permitan encauzar todo lo que se nos vaya ocurriendo. No discutiremos nunca las ideas que surgen. Las ideas, preguntas, dudas, sugerencias, cualquier cosa que nos ocurra en torno a ese tema es válido, nunca se discute en ese momento. Las conclusiones se extraen una vez se ha acabado el ejercicio. Vamos a ver cómo ejecuta Kobe su brainstorming. Puesto que Kobe estudia para técnico superior de educación y control ambiental, el ámbito del brainstorming quedará fijado como la ecología. Dentro de la ecología, lo primero que nos puede venir a la mente son los recursos naturales. Y si pensamos en ellos un poquito, aparecerán, por ejemplo, todas estas ideas, lo que se nos vaya ocurriendo. Agua, cultivos, minerales, madera, metales, energía. Y dentro del agua, por ejemplo, puede aparecer el consumo del agua como un punto destacado. Pero claro, los recursos naturales los utilizamos para algo. ¿Para qué usamos esos recursos naturales? Generalmente para emplearlos en industria y producción. Y dentro de la industria de producción se nos pueden ocurrir infinidad de ámbitos. Por ejemplo, la tecnología, las manufacturas varias y la ropa y el calzado. Resulta que dentro de la ropa y el calzado nos viene a la mente la palabra camisetas. Sería un ejemplo.
Bien, esto es un brainstorming bastante reducido, pero especificaría bastante bien el procedimiento que hay que seguir para elaborar este diagrama. Vale, entonces de repente a Kobe se le ocurre, viendo el brainstorming, relacionando conceptos, se le ocurre que hace poco ha leído que se gastan 300 litros de agua en hacer una sola camiseta. ¿Será eso verdad? Pues de aquí el proyecto de Kobe ya podría ser investigación de la sostenibilidad en el consumo de agua para la fabricación de camisetas en la industria textil. Bien, ahora volvamos a la segunda pregunta. ¿Qué se nos da bien? Es mucho más fácil redactar un proyecto de algo que se nos dé bien. Si yo, por ejemplo, no tengo conocimientos previos en el cálculo de estructuras, no voy a meterme a dimensionar una estructura en un proyecto. Si no tengo ni idea de ecología, probablemente temas sobre la gestión eficiente del agua no sean los más adecuados para mí. Siempre que elijamos algo que se nos dé bien, será mucho más fácil para nosotros desarrollar ese proyecto. Pero ¿cómo podemos concretar si un tema se nos da bien o no? Para eso os proponemos elaborar un análisis DAFO. Un DAFO es un análisis gráfico en 4 cuadrantes, donde en cada cuadrante se define una de las siguientes: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, sobre el tema que queramos. Es una herramienta tremendamente útil y totalmente transferible para cualquier pregunta que queramos fijar. Vamos a ver cómo ejecuta Kobe su DAFO. Posicionamos los cuadrantes y fijaremos en el primer cuadrante las debilidades. Por ejemplo, es un tema de la producción, el consumo del agua para la producción de camisetas, sobre el que puede haber demasiada información, lo que dificultaría bastante contrastar esa información. Luego pondremos las amenazas. Podría ser muy difícil concretar el ámbito del proyecto, puesto que es un ámbito muy amplio. Después pondremos las fortalezas. Aquí tenemos que ver cuáles son los puntos fuertes, bien del tema, bien nuestros relacionados con el tema. A Kobe le interesa este tema y tiene experiencia previa. Además está particularmente interesado en el consumo de agua o todo lo que tenga que ver con la ecología relacionado con los productos de consumo diario. Y por último fijaremos las oportunidades. Es un tema amplio e interesante, está de moda y probablemente podamos aportar algo actual y novedoso. Vamos a hacer ahora un breve resumen de este proceso del arranque de proyecto. Lo primero es definir el tema. Podemos conocer ya el tema o no conocer el tema de antemano. Si no conocemos el tema de antemano, aunque hay muchas formas de fijarlo, os proponemos un brainstorming. Una vez obtengamos a través de este brainstorming un tema, o si ya lo conocíamos, haremos un DAFO para ver cómo enfocamos ese tema. Intentaremos enfocarlo basándonos en nuestras fortalezas y en las oportunidades que el tema nos ofrezca, y de ahí ya podemos pasar a la siguiente parte, la parte 2, que sería la definición de objetivos. Empezando con esta segunda parte, definiremos los objetivos. Ya sabéis que os hemos propuesto que defináis un objetivo principal y 5 objetivos secundarios. Bien, la definición de objetivos responderá esencialmente a la pregunta de ¿para qué hago esto? ¿Cómo define la RAE los objetivos? Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad, y subrayamos medibles o cuantificables. Bien, ¿qué nos aportan los objetivos? Los objetivos tienen una relación directa con la descomposición del trabajo. Aunque pueda parecer bastante engorroso definir objetivos, es muy interesante hacerlo, puesto que el trabajo por objetivos nos aporta organización en las tareas, planificación más exhaustiva y concreta de las fases del proyecto, descomponer el trabajo en asignación de tareas sencillas y ejecutables en un periodo breve de tiempo, aumenta bastante la productividad, tanto individualmente como en equipo. Nos permite, aunque no sea vuestro caso, realizable en el ámbito académico. Es cierto que los proyectos han de tener un presupuesto y tienen que ser realistas. El descomponer el trabajo en pequeños objetivos nos aporta una visión mucho más realista y mucho más basada en la economía y en la presupuestación. Además, y aunque parezca un tema menor, la descomposición del trabajo en objetivos que podamos dar por cumplidos antes, en etapas tempranas del desarrollo del proyecto, genera mucha satisfacción por el trabajo alcanzado, y no es vuestro caso tampoco, pero si lo tuviéramos nos ayuda a gestionar una comunicación eficaz con todo el equipo y a definir las tareas que cada cual debe asumir dentro de ese mismo equipo. Pero bien, ¿cuántos objetivos debemos fijar? Bien, nosotros tenemos nuestro objetivo principal, un único objetivo principal, pero fijaremos 5 objetivos secundarios, ¿vale? Es lo que hemos solicitado, 5 objetivos secundarios para este proyecto. Aquí los tenéis. Todos ellos complementan al principal, no aparecen generados espontáneamente, sino que persiguen el cumplimiento del objetivo principal.
Vale, pero claro, ¿cuáles son las características de un objetivo? Para eso os proponemos la metodología SMART. La metodología SMART en realidad es un acrónimo muy popular en el ámbito anglosajón. Deriva de las palabras specific, measurable, attainable, realistic y time attainable. Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente asumibles. Si nos fijamos como objetivo conocer todas las tipologías de camiseta que se fabrican para el consumo de forma global, es algo absolutamente inalcanzable, porque es vastísima la información que tenemos que encontrar, pero también porque temporalmente es inasumible dentro del plazo de proyecto. Por lo tanto, estos objetivos lo que nos están pidiendo es que respondamos a qué, cuánto, cómo, con qué y hasta cuándo vamos a hacer esas actividades. Un ejemplo que tenéis aquí definido podría ser conocer y valorar el consumo de agua necesario para fabricar una camiseta teniendo en cuenta el ciclo completo del producto. Bien, bien, vamos a fijar pues el objetivo principal. El objetivo principal debe ser único, no puede haber más de un objetivo principal. Debe ser englobador, debe resumir de la forma más amplia posible todos los ámbitos que abarca el proyecto y tiene que ser claro y sin llevar a equívoco de ningún tipo. Es decir, no puede tener ningún tipo de ambigüedad que nos induzca a error o a equívoco en el desarrollo del proyecto. En el caso de Kobe podría ser conocer y valorar el impacto real del consumo de agua para la fabricación de una camiseta considerando todo el ciclo del producto. Vale, efectivamente, el primer objetivo, el objetivo principal, es fácil de desarrollar porque deriva directamente del tema. Pero ¿por dónde agarramos los objetivos secundarios o complementarios? Para eso os proponemos el siguiente diagrama. Es fundamental elaborar un diagrama que abarque el ámbito del proyecto. Nosotros proponemos el árbol de conceptos. Si no conocemos el ámbito del proyecto, será muy difícil definir los objetivos secundarios. Es un árbol de conceptos, en el caso de Kobe, por ejemplo. Para definir el árbol de conceptos necesitaremos lo primero un tronco. Puede ser una pregunta, puede ser un tema. En este caso vamos a poner esta pregunta. ¿Cuánta agua se usa para producir camisetas? Bien, dentro de lo que es el mercado de producción de camisetas hay varios factores que influyen. Uno de ellos puede ser las características de la camiseta, donde si nos fijamos, hemos destacado estas, pero pueden ser mil más las que se os ocurran. Entre ellas el tejido, la forma, el diseño, el color de esa camiseta. Todo ello condicionará esa producción de camisetas. Pero claro, estas camisetas se producen para algo. Por lo tanto, hay que controlar también el mercado de las camisetas. ¿Para qué las usan? ¿Quién las compra? ¿Por qué se compran? Y por otro lado estaría el ciclo de producto de la camiseta. ¿Qué pasa? Que esta camiseta hay que confeccionarla con unos tejidos. Esos tejidos se deben fabricar. Son industrias relacionadas con nuestro ciclo de producto. Entre ellas destacarían tejidos naturales derivados de los cultivos o tejidos artificiales derivados de la industria química. Luego estas camisetas se tienen que distribuir, diseñar, vender, incluso reciclar. Esto sería un ejemplo muy escueto del árbol de conceptos del ámbito de proyecto en el caso de Kobe. Podéis fijar cuántas ramas se os ocurran. Cuanto más desarrollemos este diagrama, más fácil nos resultará extraer de aquí los objetivos secundarios, porque aunque puede parecer que aquí no hay mucha información, hay cantidad de ideas contenidas en él. De este árbol de conceptos extraemos los posibles objetivos. Aquí os hemos fijado 6, como pueden ser conocer en profundidad el ciclo de producto, conocer los principales tejidos de su fabricación, obtener una cifra en litros del consumo de agua para 5 modelos representativos de camiseta. Hemos fijado 5, pero podrían ser otras cifras, las que queráis manejar, explorar el mercado de las camisetas, conocer los principales centros de producción vinculados al mercado y establecer y valorar de forma crítica la cifra global de consumo de agua en litros para valorar el impacto total que tiene este sector productivo. Bien, ¿quiere esto decir que nos quedaremos con todos los objetivos extraídos del árbol de concepto? No. Eh, pero será mucho más fácil para nosotros de establecer estos 5 objetivos y revisar el objetivo principal a partir de la lista que hemos generado gracias a este árbol de conceptos del ámbito de proyecto. Bien, ahora podemos revisar el objetivo principal. En el caso de Kobe podría ser conocer y valorar el impacto real del consumo de agua para la fabricación de camisetas considerando todo el ciclo del producto. Y los objetivos secundarios. El primero, conocer en profundidad cómo es el ciclo de producto de una camiseta desde la fabricación del tejido hasta su venta, valorando las industrias derivadas de fabricación de textiles y tinturas. El segundo, conocer los principales centros de producción vinculados al mercado de las camisetas y su contexto geográfico.
El tercero, conocer el mercado de compra-venta y reciclaje de camisetas a nivel global. El cuarto, calcular el consumo en litros de los tipos de camiseta más vendidos. Y el quinto, establecer una cifra de consumo de agua global basada en las cifras de mercado que permitan valorar el impacto total. Así quedarían definidos los objetivos para el proyecto de COVID. Pero claro, ahora COVID se pregunta, ¿y si luego a lo largo del desarrollo del proyecto encontramos otras cosas que nos hacen pensar, otras tareas que desarrollamos que nos hacen pensar que debemos cambiar los objetivos? Bien, los objetivos, al igual que el resto del proyecto, están vivos y por lo tanto pueden cambiar. No sería demasiado normal modificar extensamente o ampliamente el objetivo principal, puesto que es la razón por la que hemos acometido el proyecto, pero sí que pueden surgir nuevos objetivos secundarios o pueden modificarse algunos de los objetivos secundarios ya definidos. Por lo tanto, antes de hacer la entrega final de la memoria, deberemos revisar estos objetivos y corregir su redacción si procede. Veamos ahora un resumen de la definición de objetivos. Tendríamos el tema escogido. Del tema escogido, a partir del tema escogido, definiríamos el objetivo principal. Después realizaríamos una exploración del ámbito de proyecto, que si bien cualquier técnica es válida, os proponemos que lo hagáis a través del árbol de conceptos, de un diagrama gráfico de árbol de conceptos. Después revisaríamos el objetivo principal. Del árbol de conceptos extraeríamos los objetivos secundarios y con todos ellos definidos pasaríamos al paso 3, que es la definición de las metodologías. Bien. Vamos a explicar ahora la definición de las metodologías. Las metodologías van a responder a la pregunta ¿cómo hago este proyecto? Acudimos lo primero a la definición de metodología en el diccionario y encontramos estas dos. La primera nos dice que la metodología es la ciencia del método, lo cual no nos es muy útil. Sin embargo, la segunda dice conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o una exposición doctrinal. Esta sí que es muy adecuada para nosotros. En definitiva, las metodologías son el conjunto de instrucciones para el desarrollo de una actividad. ¿Qué nos aportan las metodologías? Las metodologías permiten definir unas mecánicas de trabajo estudiadas, bien organizadas y eficaces para que cada vez que nos pongamos a desarrollar el proyecto sepamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y hasta cuándo lo tenemos que hacer. Distinguiremos dos tipos de metodologías. La metodología de proyecto, que será el conjunto de estrategias y fases que organizarán de forma global todas las actividades que desarrollan el proyecto y que sobre todo nos permitirán jerarquizar el flujo de trabajo y plantear un calendario de plazos. Tenemos que tener en cuenta que la metodología de proyecto debe ser lo suficientemente clara como para ofrecer esa jerarquía, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible como para adaptarse a todas las novedades que puedan surgir. Y por otro lado tendremos las metodologías de trabajo, que no son otra cosa que un conjunto de instrucciones que nosotros nos otorgaremos para desarrollar una serie de tareas o acciones definidas de antemano. Bien, a estas alturas es normal que Kobe no entienda nada. Esto de las metodologías puede resultar bastante farragoso. Hay que ver cómo se distingue entre una y otra, la metodología de proyecto y las metodologías de trabajo. Es normal que andemos un tanto perdidos en este momento. Vamos a ver cómo establecemos paso a paso todo este lío de metodologías para el proyecto de Kobe. Estableceremos lo primero la metodología de proyecto. Bueno, puesto que la metodología de proyecto es específica para el proyecto y el proyecto es único, la metodología del proyecto debe depender exclusivamente de las características del proyecto. Vamos a fijar las características del proyecto en nuestro caso. Tenemos un plazo concreto, hay que desarrollar todos los objetivos secundarios, puesto que os lo hemos exigido. Trabajamos sobre un tema que no conocemos del todo, porque seguramente la mayoría de vosotros no será especialista en el tema que está tratando. Y tenemos que generar un documento pautado, puesto que os hemos exigido que el documento resultante tenga siga una serie de instrucciones. ¿Cómo definiremos la metodología del proyecto? Definiremos lo importante de la metodología del proyecto es dividir todas las tareas que tenemos que desarrollar a lo largo del proyecto en fases cortas y específicas y preguntarnos después en qué orden las vamos a acometer y cuánto tiempo vamos a necesitar para acometer cada una de esas fases. Definimos, por lo tanto, una lista de acciones específicas
que estará pensada para conseguir los objetivos secundarios que nos hayamos fijado, definiremos el orden de ejecución de esas acciones y definiremos un plano de ejecución para cada acción. Vale, si miráis en internet encontraréis que hay mil metodologías para desarrollo de proyectos. Nosotros os hemos planteado la metodología PERT porque definiendo el trabajo bajo estos criterios encontramos que lo importante es definir lo que se conoce como ruta crítica, que es el conjunto de acciones imprescindibles para cumplir el objetivo en un plazo definido. En este sentido, la metodología PERT es la que mejor cubre las características de estos proyectos. Vamos a ver cómo se elabora un diagrama de PERT en el caso de COVID. En el primer paso definiremos las acciones necesarias para cada objetivo. Esto lo haremos poniendo los objetivos secundarios uno por uno. El primero era conocer en profundidad cómo es el ciclo de producto de una camiseta desde la fabricación del tejido hasta su venta, valorando las industrias derivadas de fabricación de textiles y tinturas. Relacionado con este objetivo se nos tiene que ocurrir una serie de acciones que nos permitan conseguir este objetivo. En este caso hemos pensado la acción 1.1, elaborar el esquema de ciclo de producto, la acción 1.2, hacer un listado de las industrias relacionadas y un esquema del proceso de producción de cada una. El objetivo secundario número 2, conocer los principales centros de producción vinculados al mercado de las camisetas y su contexto geográfico. Para definir este objetivo se nos ocurre la acción 2.1, elaborar un mapa mundi marcando la posición de estas industrias de forma global. Y la acción 2.2, investigar los contextos geográficos de las zonas donde se dé una concentración mayor de marcadores. Si por ejemplo tenemos 10 marcadores en un ámbito muy concreto de Tailandia o de Taiwán, quiere decir que algo significativo en relación al sector productivo de las camisetas está pasando en ese lugar y por lo tanto merecerá la pena conocer la información del contexto. El objetivo secundario 3, conocer el mercado de compra-venta y reciclaje de camisetas a nivel global. En este caso solo se nos ocurre una acción, será la acción 3.1, que consistirá en elaborar gráficos de producción, compra-venta y reciclaje de camisetas por principales países de Occidente, que en definitiva son los consumidores de las camisetas. El objetivo secundario 4, calcular el consumo en litros de los tipos de camiseta más vendidos. Aquí definimos dos acciones. La acción 4.1, establecer los 5 tipos de camiseta más vendidos en el mercado. Y la acción 4.2, calcular el consumo de agua en litros para una camiseta de cada tipo definido. Y el objetivo 5, establecer una cifra de consumo de agua global basada en las cifras de mercado que permita valorar el impacto total. Bien, de este objetivo quinto se nos ocurrirán las acciones calcular, basado en datos de compra-venta actualizados, el consumo anual global en litros de agua, y 5.2, muy importante también, hacer una valoración crítica de la situación que reflejen las cifras. ¿Quiere decir esto que se nos tienen que ocurrir dos acciones por cada objetivo? No, se nos tienen que ocurrir las acciones que se nos ocurran para desarrollar ese objetivo, lo que consideremos importante. Vale, paso 2, ordenar las acciones cronológicamente. Vale, la primera acción y la más importante que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del proyecto será conocer el esquema del ciclo de producto. Esto nos permitirá contextualizar. Después de eso, a lo mejor se nos ocurre que podemos hacer la acción 3.1, elaborar gráficos de producción, compra-venta y reciclaje de camisetas por los principales países de Occidente. Y a lo mejor de aquí nos apetece pasar a la 5.1, calcular, basado en datos de compra-venta actualizados, el consumo anual global en litros de agua. Pero lo que nos tenemos que preguntar es si realmente podemos acometer la acción 5.1 sin acometer alguna otra acción entre la 3.1 y esta misma. Seguramente tendremos que acometer otro tipo de acciones antes que nos permitan llegar a esa acción 5.1. De esta manera yo no puedo calcular el consumo anual global en litros de agua sin haber establecido los tipos más vendidos de camiseta y calcular el consumo en agua en litros de cada camiseta, que serían la 4.1 y la 4.2. Pero al mismo tiempo no puedo establecer los 5 tipos de camiseta más vendidos sin elaborar el gráfico de producción de compra-venta y reciclaje del punto 3.1. Igualmente, no podemos desarrollar las acciones 2.1 y 2.2, que son elaborar el mapa mundi e investigar los contextos geográficos de las zonas de las industrias principales de producción, sin haber elaborado el punto 1.2, que es hacer un listado de las acciones de las industrias relacionadas y sus esquemas de proceso. Y por supuesto será imposible completar la acción 5.2 y hacer una evaluación crítica de la situación sin haber ejecutado antes todas las demás acciones. En el paso 3 asignaremos a cada tarea un plazo de ejecución. Una semana, 2 semanas, 2 días, un día, 3 semanas, una semana, 3 días, 2 días. Bien, este plazo de ejecución
¿Quiere decir que tenemos que cumplir estrictamente este plazo? No. Este plazo de ejecución nos permitirá no quedarnos encallados en tareas si nos vamos atascando a lo largo del proceso, y al mismo tiempo nos dará una valoración inicial del tiempo que podemos tardar en la redacción completa del proyecto, en acometer todas estas acciones. Vale. Paso 4, y puede que el más importante, será, como hemos dicho antes, definir la ruta crítica. Está claro que la acción 1.1 y la acción 5.2 son imprescindibles para el desarrollo del proyecto. Pero tenemos que identificar las acciones imprescindibles que nos van a permitir llegar de la acción 1.1 a la acción 5.2. A esto lo llamaremos la ruta crítica. No podemos hacer la valoración sin calcular el consumo de agua en litros para una camiseta de cada tipo, cosa que no podemos hacer sin establecer los 5 tipos de camiseta más vendidos. No podemos calcular una estimación del consumo anual global en litros de agua sin haber elaborado los gráficos, y al mismo tiempo esos gráficos los necesitaremos para establecer los 5 tipos de camiseta más vendidos. Por lo tanto, todas estas acciones remarcadas se conocerán como la ruta crítica del proyecto. ¿Quiere esto decir que el resto de acciones no serán importantes o no se realizarán? No. Quiere decir que esas acciones se irán ejecutando conforme al tiempo que nos vaya quedando para desarrollar el proyecto. Vale, ahora vamos a reestructurar el diagrama de PERT para definir los flujos de trabajo dentro de esa ruta crítica. Le colocamos la primera acción, la 1.1, que hemos creado que es fundamental para el arranque del proyecto, y veremos que después tenemos 3 rutas alternativas definidas por las acciones 2.1, 3.1 y 4.1, que marcarán 3 caminos alternativos de desarrollo del proyecto que pueden seguir distintas velocidades de trabajo y distintas velocidades y grados de desarrollo. Quedando definido, por lo tanto, 2 rutas, las inferiores, la 3.1.4.1 y la 4.1.5.1, como la ruta crítica imprescindible. Si nos fijamos, estas 3 rutas son independientes, pero todas ellas confluyen en el objetivo 5.2, en la acción 5.2, imprescindible para finalizar el objetivo del proyecto. Así quedaría configurado el diagrama de PERT en el caso de COVID. Vale, entonces ya hemos fijado la metodología de proyecto que nos permitirá fijar fases, plazos y tareas dentro de la estrategia general del proyecto, cumpliendo los objetivos. Pero antes hemos hablado de las metodologías de trabajo. ¿Qué son las metodologías de trabajo? Bien, las metodologías de trabajo son un conjunto de instrucciones y mecanismos, ¿vale?, que están relacionadas con las tareas tipo. Vamos a poner un ejemplo. Todas las acciones seguramente que hemos definido requerirán investigar. Por lo tanto, vamos a ponernos unas normas, nos vamos a autoimponer unas normas para explicar o fijar cómo vamos a desarrollar el proceso de investigación dentro de nuestro proyecto. Consultaremos fuentes fiables y contrastables, no nos sirve la Wikipedia. Consultaremos siempre 2 fuentes cuando se trate de datos relevantes para ver si efectivamente lo que nos están diciendo en una es real o no. Apuntaremos sistemáticamente toda la información sobre las fuentes, quién las ha publicado, quiénes son los autores, dónde se han publicado, cuándo se han publicado. Si son una web, linkaremos el enlace, citaremos siempre las fuentes y, en definitiva, este conjunto de instrucciones que nos estamos otorgando a nosotros mismos será lo que se convierta en la metodología de investigación. Si os fijáis, varias de estas instrucciones se tienen que basar también en las instrucciones de proyecto que os hemos dado, como pueden ser las citaciones. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en el caso de COVID? Asignaremos a cada tarea una acción. Aquí a la izquierda tenéis todo el listado de acciones que hemos definido. Entonces, cada una de esas acciones requerirá una serie de tareas. Vamos a intentar fijar esas tareas con el mínimo posible de palabras, con el mínimo posible de conceptos. Por ejemplo, la acción 1.1 requerirá seguramente investigar y crear un documento gráfico. La acción 2.1, crear un documento gráfico. La acción 4.1, reunir datos, investigar y puede que hacer un trabajo de campo. Si os fijáis, intentamos todo el rato repetir los conceptos que ya hemos fijado anteriormente para que nos salgan el mínimo posible de conceptos. De esta manera, en la columna de la derecha acabaremos teniendo toda una lista, todo un índice de tareas tipo relacionadas con las acciones que queremos acometer para el desarrollo del proyecto. En el siguiente paso extraeremos y agruparemos las principales tareas, donde antes hemos dicho que había que
investigar sobre diferentes temáticas, pues se convertirá en la tarea principal de investigar. En el caso de los datos veíamos que teníamos que realizar cálculos, comparar datos, extrapolar datos, reunir datos, etcétera. Todo esto se acaba convirtiendo en dos ámbitos, calcular y procesar datos. En el caso de la documentación tendremos que crear documentos gráficos. Y por último, relacionado con la acción 5.2, la de hacer valoraciones. Bien, si nos fijamos, estas tareas genéricas se pueden subdividir en distintos ámbitos. En el primer caso, el de investigar, realizaremos investigaciones online, investigaciones de fuentes bibliográficas, incluso trabajo de campo. Podemos salir a la calle y preguntarle a la gente con una encuesta tipo qué tipos de camiseta consume. En el caso de cálculos, podremos calcular con un método establecido o estableciendo un método propio. Si es que conocemos la normativa, tendremos un método establecido de cálculo y puede ser que porque queramos obtener una cifra que no esté normalizada de alguna manera tengamos que establecer un criterio. Para procesar datos tendremos que tener en cuenta para qué se procesan esos datos. Se pueden procesar para hacer cálculos, para crear documentos gráficos o para elaborar gráficos y tablas. Dentro de crear documentos gráficos, que es un campo muy amplio, podemos definir crear esquemas, diagramas de proceso, que sería, por ejemplo, el ciclo de producto de la camiseta, y crear cuadros comparativos que permitan contrastar información. Y por último, haciendo valoraciones, podemos hablar de valoraciones basadas en hechos o basadas en opiniones. Todas estas tareas y sus subgrupos de tareas nos servirán para definir las metodologías principales. En este caso, metodologías de investigación, metodologías de procesamiento de datos y cálculos, que viene del cálculo y el procesado de datos, metodologías de representación gráfica, que agruparían todo el tema de creación de documentos, y metodologías de análisis comparativo derivadas del último punto, que sería las valoraciones, tanto basadas en hechos como en opinión. Bien, por último, y conociendo ya las metodologías que vamos a utilizar para el proyecto, tendremos que definir las normas o las instrucciones que completan todas estas metodologías una por una. Hay que decir, llegados a este punto, que la definición de metodologías es una materia muy personal. Es donde precisamente quien desarrolla un proyecto puede aportar su marca, su sello personal a todo el desarrollo del proyecto. Entonces, no se pueden dar indicaciones genéricas muy exhaustivas sobre cómo se tienen que definir estas metodologías. Aún así, es recomendable tener en cuenta que hay que respetar las instrucciones de formato que se nos hayan dado, es decir, hay que seguir las instrucciones que conocemos sobre el documento, el formato final del documento que hay que elaborar. Habría que valorar las normas comúnmente establecidas, teniendo en cuenta que si existe un código técnico, por ejemplo, para el cálculo de instalaciones de evacuación, no podemos establecer un método de cálculo que nos apetezca a nosotros, tendríamos que valorar el que ya está establecido. Habría que considerar las normativas que puedan ser de aplicación, todo tipo de ámbitos legislados, habrá que seguir toda esa normativa y habrá que consultar las formas normalizadas de los documentos tipo. Bien, ¿qué pasa si a lo largo del desarrollo del proyecto, nos pregunta Kobe, surgen tareas que no hemos previsto, que requieran metodologías nuevas que tampoco hemos previsto? Pues al igual que con los objetivos, las metodologías de trabajo y el modelo PERT tienen que evolucionar con el proyecto. Y de hecho es recomendable actualizarlas de vez en cuando. Las metodologías o el modelo PERT que desarrolléis para esta entrega A no solo no va a ser el mismo que tengáis al final del proyecto, sino que seguramente va a sufrir varios cambios y es necesario que sea actualizado antes de la entrega final. Bien, vamos a ver por último un resumen del proceso de definición de metodologías. Vendríamos con unos objetivos definidos y desde aquí tendríamos dos rutas de trabajo. La primera, definir la metodología general del proyecto, creando las acciones para cada objetivo, organizando un esquema PERT, un diagrama PERT con todas estas acciones cronológicamente y definiendo la ruta crítica. Y el segundo flujo de trabajo sería definir las metodologías de trabajo, creando la lista de tareas asociadas a esas acciones, agrupándolas en tareas tipo y definiendo desde aquí las metodologías de trabajo para el proyecto. Y de aquí pasaríamos ya a la siguiente parte, la parte B, que sería la estructura del proyecto. Bien, pues hasta aquí esta primera parte A. Las preguntas, como siempre, a través de tutoría por los correos electrónicos y seguiremos con la siguiente entrega en la parte B, la estructura del proyecto, en el próximo vídeo. Muchas gracias.